Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Cooperan. En esta ocasión nos va a estar acompañando Alexander Taborda Álvarez. Él es el representante gremial por los caficultores de la circunscripción número 1, conocido popularmente como Suroeste Lejano, ante el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. Hace pocos días se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Cuarta del Senado a raíz de la crisis cafetera. Precisamente Alexander estuvo allí y queremos analizar de una manera sucinta, concreta, pero muy efectiva y útil todo lo que se abordó. Alex, ¿qué tal? Bienvenido. Víctor, un gusto saludarte y poder compartir también con quienes verán este nuevo episodio de Hablemos de Cooperandes. También contarles a los productores finalizando este año por qué se da ese debate y cuáles son las conclusiones y hacer algunos comentarios de las intervenciones que allí se dieron en esta comisión. Y ese es el primer tema, Alex, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que motivó? Es decir, se sabe que hay una crisis cafetera, sí, y el presidente de la Comisión Cuarta, que es Juan Felipe Lemos Uribe Landino, pues citó a que se llevaran a cabo allí esa concertación, ese diálogo, ese control. Hablemos más al respecto. Bueno, hay dos razones. La primera, ya se ha hablado con el doctor Lemos, la posibilidad de hacer un debate para abordar o revisar cómo va la situación de la cooperativa de Andes y en general de la caficultura, y eso se reafirma hace unos días que estuvimos en una asamblea de productores cafeteros, líderes cafeteros a nivel nacional de dignidad agropecuaria. Recordemos que también tengo pues la representación de esta entidad pues, como presidente, sí. Y pues allí participó Richard Fuelantala, que es el anterior presidente de dignidad agropecuaria, y él, digámoslo que por una situación pues digámoslo de una pérdida de investidura pues o de un senador, entra, ¿cierto?, al Senado y precisamente entra a la Comisión Cuarta. Entonces, digamos que ya teníamos dos personas que estaban muy interesadas en la situación cafetera, uno el senador local pues de la región y otro pues el senador Richard Fuelantala, que es del departamento de Nariño, conocedor de temas agrarios y también interesado en temas cafeteros, y pues concluimos que era necesario abordar este tema antes de finalizar el año. Se escucharon allí las voces en primera medida de los caficultores tras la instalación de rigor y todo el protocolo que exigen este tipo de debates de control político, pero uno de los aspectos que destaca Alex es pues, la producción. El costo de producción está por encima de lo que se está pagando hoy por carga de café, 1.400.000, 1.500.000 pesos, siendo de pronto algo de buenas. Eso definitivamente deja mucho que desear, ¿no? Yo le diría a este gobierno, vinimos a un debate en la Cámara, acordamos que se hacían unos trámites, se creó, se supone, una comisión para analizar todos estos temas. Ese debate, si la memoria no me falla, hace 3 meses, 2 meses y algo. ¿Y dónde están los resultados? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente se va cargando. ¿Se va cargando de qué? Se va cargando de una idea que es la que está empezando a primar entre miles de caficultores de Colombia, y es que este gobierno les está mamando gallo. Mucha laraca y pocas soluciones, doctora Ida. Es el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, hacía énfasis en cómo los demás gobiernos, presionados también por los caficultores, pero han apoyado a los productores. Pero este gobierno, digamos, lo que no ha sido coherente, digamos, lo que eso es un hecho, pues eso no es una afirmación y una opinión, sino que es un hecho. El gobierno no ha correspondido a la realidad de la caficultura. Diría yo que la Federación Nacional de Cafeteros, y yo hago parte de un comité departamental, pero eso es un tema ya del resorte de la institución en general, no ha hecho los énfasis que se deben hacer en la existencia de una crisis y en actuar en consecuencia. Yo, digamos, lo que en concordancia con lo que manifestó, él intervino antes pues que yo lo hiciera, Oscar Gutiérrez, pues también hice esos énfasis. Existe una crisis, pero no estamos actuando. Hoy los caficultores que nos ven, que nos escuchan a través de estos medios, están en una situación muy compleja, como lo señalé allí en el Congreso, eso hay que decirlo. Si pagan la deuda del banco, no fertilizan, si hacen una cosa, no hacen la otra. Los que tienen trabajadores formalizados pues están mirando cómo pagan las prestaciones de ley finalizando este año, las primas, en fin, ¿cierto? Las cesantías. La situación, digámoslo, para los productores es muy compleja porque se reúnen muchos factores. Aquí estamos hablando de baja producción, bajo precio y la calidad. Eso también hay que decirlo, la calidad del café este año, digámoslo, que no es la mejor a consecuencia de la broca, ¿cierto? Y el veraneo también en algunas zonas ha afectado la calidad de ese café. Y esos son factores que por separado son complejos, pero juntos son el peor de los mundos para los productores. Y yo he escuchado de líderes cafeteros, ellos dicen, este es uno de los años más difíciles
que hemos soportado los últimos años y los caficultores han pasado por muchas. Y hay caficultores que hoy están en serios aprietos y considero que lo mínimo que debemos hacer es visibilizar de cara al país esa situación como gremio. Esperamos que el próximo Comité Nacional, eso hablaremos más adelante, pero que el Comité Nacional actúe en consecuencia. Pero los demás líderes cafeteros también que opinaron, quiero pues como resaltar eso. Cada uno hace sus énfasis y aquí hay caficultores que consideran que el sueldo del gerente, la contradicción entre federación y gobierno, las cifras sobre cómo se manejaron los activos del gremio a principio de la década, de este siglo o el siglo pasado. Y si bien considero que esos caficultores tienen todo el derecho a tener esas claridades, inclusive diría yo que los caficultores tienen el derecho a saber cuánto gana el gerente, el poder responder eso no le resuelve ningún problema a los caficultores hoy. ¿O acaso van a poder fertilizar sus cafetales, pagar sus deudas, hacer sostenible cubrir las pérdidas acumuladas de este año? Seguramente no. De manera tal que si bien eso es importante, no es ahí donde debemos hacer los énfasis. Y eso es un llamado a los caficultores. O sea, esos temas, como muchos otros temas en la caficultura, son importantes, pero aquí lo relevante es que podamos aunar esfuerzos, ¿cierto? Y enfocarnos en soluciones que atiendan la crisis actual, la coyuntura, pero también que evaluemos los problemas estructurales, porque esto ya es recurrente, la situación de crisis en la caficultura, Víctor. Así es, estamos en Hablemos de Cooperan, un video podcast que pretende esbozar y contextualizar la situación que está atravesando la cooperativa de caficultores de Andes, que está en un proceso de liquidación, pero que tiene, digamos, los argumentos suficientes y más que eso, la capacidad para volver a surgir. Precisamente William Valencia Peña, el agente que designó la Superintendencia de Economía Solidaria para la liquidación, es quien ha visto, calculado y, como se dice popularmente, echado las cuentas, estableciendo que este ejercicio, este sueño cooperativo vale la pena. Vamos a ver una parte de su intervención en el Senado de la República, en esta comisión, donde precisamente esboza cuáles son las grandes ventajas de salvar a la cooperativa de caficultores de Andes. Yo fui nombrado por la Superintendencia de Economía Solidaria hace 2 años para liquidar la cooperativa de Andes y en el estricto cumplimiento de la norma, hoy tendríamos que estar liquidando la cooperativa y se perdería con ello confianza en el modelo cooperativo. Recordemos que la cooperativa más grande de Colombia, y digo en presente porque obviamente la expectativa es poder, con la colaboración de los distintos actores del proceso de reactivación, poder llevarla a que de nuevo tenga vida. ¿Qué calificación ve del análisis y los argumentos que establece el agente? Bueno, yo señalaría 2 cosas. Lo primero, que el análisis se debe hacer sobre la base de los hechos y las cifras, ¿cierto? Si bien hay muchas heridas abiertas, que yo ya lo había comentado con él, la situación pues, que los caficultores consideran debe aclararse con respecto a lo que pasó, quiénes responden jurídicamente, algo de eso se habló, pero lo importante es qué hacer hoy con la situación que se tiene hoy con los acreedores, y yo diría que la gente pues en eso ha sido coherente. Yo he estado en otros espacios donde lo que él expuso en el Congreso va en línea o en sintonía con lo que ha expresado frente a todos los acreedores, y en particular frente a la situación con la federación. Él resalta como un avance positivo ese diálogo pues ya más directo, o directo, ya no es más, es directo, que se tiene ahí con la Federación Nacional de Cafeteros, y bueno, sirvió realmente para que él le diera a conocer pues al país, a los senadores, al gobierno, cómo va la situación de Cooperandes, y que los demás actores pues que pueden tomar decisiones e influir en un arreglo, ¿cierto? En esa decisión, como él lo abordó, como lo acabamos de escuchar, pues se trató en una comisión del Senado de la República de cara pues a la opinión pública, lo cual digo lo que es muy positivo, porque da cuenta que detrás de esas declaraciones y de lo que ya muchos caficultores y otros actores han escuchado, pues realmente hay unas cifras, hay un equipo de trabajo y hay un trabajo serio, valga la redundancia, que se ha venido haciendo durante este año. Perfecto, Alex. El debate fue citado por la Comisión Cuarta, como se ha dicho, y tenía invitados especiales, por denominarlo también de alguna manera, los ministros de Agricultura, Hacienda, y además de eso el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. No fueron. Eso preocupó bastante a la concurrencia y de cierta manera indignó también a los presentes, a algunos senadores. Sin embargo, hubo representantes pues del gobierno nacional. Vamos a ver, por ejemplo, el apartado del
director de Planeación Nacional, si mal no estoy. Doctor Jorge Iván. Perfecto, y posteriormente vendrá el análisis aquí con Alex. El número de kilómetros de vías terciarias, ya también se ha hecho referencia, pero obviamente esto está impactando productividad. El estudio que hicimos, el costo logístico, el 40% del costo logístico tiene que ver con transporte. Y termino con la última gráfica, y es la discusión sobre el fondo de estabilización de los precios, a que ya hizo referencia también el senador Lemos. Tenemos en el plan de desarrollo, pues hay que determinar, usted decía, no sabemos cuál es el costo de producción finalmente, entonces para tener un fondo de estabilización tenemos que avanzar en estos estudios técnicos, pero nosotros creemos que es absolutamente necesario. Alex, tiene cifras algo desactualizadas, pero las tiene el Departamento Nacional de Planeación respecto a la caficultura. Eso evidencia, pese a que sean desactualizadas, que hay crisis, que se necesita mayor atención. Bueno, yo diría que de la intervención del doctor Jorge Iván, además pues que él interviene después de que yo menciono lo de catastro con enfoque multipropósito, y voy a reiterar esto en este espacio y en los que corresponda, se debe revisar esa normativa, porque también yo, digamos, lo que fui claro en afirmar que ese es el rol que deben asumir los gremios, las instituciones, de defender a los productores en esos asuntos que son técnicos, complejos, que digamos lo que tienen pues esos elementos jurídicos y técnicos, y también digamos lo que por ser de interés nacional, inclusive pues eso es un asunto jurídico, ¿cierto? No puede un caficultor resolver este lío de manera individual, ¿cierto? Yo resalto eso porque él insiste mucho en que el catastro con enfoque multipropósito es la revolución de este gobierno. Entonces yo quisiera pues señalar eso, la intervención del doctor Jorge Iván. Y ya con respecto a la caficultura, él menciona como unos datos históricos de la caficultura y menciona como el asunto que es muy sensible de costos de producción, ¿cierto? Él menciona unas cifras, pero yo diría que esas cifras hay que revisarlas bien. Yo pienso que ese es el gran reto que tiene el Comité Nacional, del cual hace parte el doctor Jorge Iván, al igual que otros 3 ministros, y es poder determinar cuáles son los costos reales de producción. Porque hoy los caficultores en Andes, en el suroeste lejano, en Antioquia, los que llevan registros de producción pueden evidenciar y demostrar con solvencia, porque son productores empresariales, un importante número de los que tenemos en esta región, o quizás donde más tenemos productores empresariales en el país, es en este suroeste del departamento de Antioquia, y esos productores pueden ayudarnos a demostrar que hoy los costos de producción están por el orden del 1.500.000 e inclusive superiores a 1.500.000 pesos. Hoy los productores están perdiendo plata, y frente a lo que las cifras que da el doctor Jorge Iván, yo invitaría a que se hable de las cifras reales, de las cifras actuales, porque hablar de historia pues pasa lo mismo como con lo que expresaban los caficultores. Claro. Es interesante de a dónde venimos y cómo viene evolucionando la caficultura y el peso de la caficultura a nivel nacional. Pero además yo también señalaría otro aspecto que comenta pues el doctor, o hace la exposición del doctor Jorge Iván. Él habla que los pequeños productores que no tienen tierra son menos productivos y menos competitivos que los medianos y grandes, y quienes tienen áreas mayores. Pero ¿dónde están los incentivos para esos medianos y grandes? Yo pregunto, ¿tienen acceso a tasas preferenciales de crédito hoy los medianos y grandes? Los productores rurales, cafeteros, que son más productivos, más competitivos. Yo diría que hay que ser coherentes entre el análisis, el discurso y la política pública, porque yo diría que hoy lo que estamos evidenciando es que hace mucho énfasis en pequeños productores, desconociendo que en la caficultura colombiana hay medianos y hay grandes productores que son muy importantes, que generan contribución cafetera y que deben recibir apoyos de la institucionalidad y del gobierno nacional, más en esa situación de crisis que tenemos. Bueno, Alex, hubo un apartado también bastante llamativo, impactante por demás, y con mucha vehemencia, carácter y fuerza, el que expresó la senadora Aida Bella. Sí. La Federación Nacional de Cafeteros no debe estar exenta, lejana de, primero, los caficultores, y segundo, de rendirle cuentas al Senado de la República. Vamos a ver este apartado. Quise llamar la atención sobre algo que no puede ser. La federación no es intocable. La federación también se sostiene con dineros públicos, y es nuestra tarea, honorables senadores y senadoras, hacer el control de lo en que se gastan los dineros que aportan los cultivadores. Incluso yo estaba pensando en este momento en la situación de Andes, ¿por qué la Federación de Cafeteros no asume en últimas también las deudas que tienen los cultivadores del café? Tienen suficiente dinero, tienen suficiente plata, y habrá que hacer algo efectivamente para que los cafeteros se salven y para que los colombianos podamos beber buen café. Alex, ¿de acuerdo usted con la senadora?
Bueno, no, yo diría que yo se lo expresé a la senadora, la doctora Ida, y lo expresé en términos generales. Todo lo que se deba mejorar en la federación, bienvenido, ¿cierto? Sí. Todo lo que sea, digamos, para beneficiar al caficultor, también he sido serio en eso, bienvenido. Pero podemos quitarle el sueldo al gerente y a algunos directivos y eso no resuelve los problemas de la caficultura, ¿cierto? O sea, quiero decir, es válido que los productores sepamos, todos deberíamos poder saber cuánto ganan los directivos de la federación. Sí. Yo esa posición la he expresado públicamente en otros espacios, pues solo estoy reiterando lo que ya he dicho. Pero considero que saber eso, o inclusive prescindir de 1.000, 2.000, 10.000 o 20.000 millones de pesos de costos y gastos administrativos, tampoco resuelve el problema de una caficultura cuando la cosecha cafetera vale entre 10, 11 o 14 billones de pesos. Entonces, ¿qué problema real resuelve? Claro, se vuelve insignificante. Es significativo para los productores saber que realmente en un gremio que es tan difícil, pues que los sueldos y los salarios son justificados, ¿cierto? Y que realmente corresponden a una labor y corresponden pues son proporcionales a la realidad del sector. Es como el sentir de los caficultores y yo puedo estar de acuerdo con eso. Pero digamos que los énfasis hay que hacerlos en la situación real y en los problemas reales, ¿cierto? Ella menciona también algo que es muy importante, el tema pensional. De lo que en la declaración de la doctora Ida ella menciona lo de las pensiones, pero también yo invitaría a que se revise porque el Fondo Nacional del Café, que o la contribución cafetera, es la que paga el pasivo pensional de la flota mercante gran colombiana. ¿Y qué esfuerzo se puede hacer entre la Federación, el Fondo Nacional y el Gobierno Nacional para poder, digámoslo, darle algún apoyo a los productores que la mayoría pues terminarán su vejez sin una pensión? Pero esto es producto de un problema estructural de la caficultura, del agro en Colombia, porque también fui claro en señalarlo, se lo dije a la doctora Ida, es que es muy difícil que de una actividad donde no hay rentabilidad, donde los últimos 30 años, el sur global, que es donde producimos café, o sea, municipios del suroeste, departamentos como Antioquia, recibimos cada vez menos de la riqueza global que genera el café en el mundo. O sea, nos toca cada vez menos de la torta. Y las multinacionales le cobran cada vez más a los consumidores por una taza de café. Claro. O sea, un consumidor de café en el mundo paga, los últimos 30 años ha pagado más. O sea, cada año se incrementa, ¿cierto? En promedio una taza de café cuesta $3.5, que son más de 12, 15 mil pesos, por decir algo. Pero a los productores, digámoslo que cada vez se nos paga menos, ¿cierto? Y eso es insostenible. Entonces, digamos que la plata que hace falta para hacer sostenible la caficultura económica y ambientalmente y socialmente, con la cobertura de seguridad social, pensión, es la plata que han acumulado los últimos 30 años las multinacionales después de la ruptura del pacto de cuotas del café. No podemos decirnos mentiras. Eso es un problema que, si no queremos que lo subsidien los estados, o sea, los gobiernos de turno o el estado mismo, pues tenemos entonces que lograr que sea el mismo mercado el que reconozca el precio justo y le pague lo justo a los caficultores, y ese es el debate de fondo, y ahí el gobierno en la diplomacia internacional puede influir. O sea, qué bueno escuchar al presidente de la República, claro, a los ministros cuando salen a las delegaciones del gobierno nacional hablar de esa realidad del café en Colombia y el mundo, donde es un negocio sumamente inequitativo, es un negocio casi que neocolonial, ¿cierto? Donde los grandes marcas cada vez acumulan más capital, son cada vez más grandes y los productores pues cada vez son más empobrecidos. Bueno, vamos a ver ahora también otro apartado de uno de los senadores de la República que hace parte de la Comisión Cuarta, aduciendo que la iniciativa de la Cooperativa de Caficultores de Andes o del equipo de la liquidación para pagar con café esa deuda que se tiene a raíz de los contratos de café a futuro, pues es bastante tímida. La cooperativa, palabras más, palabras menos, dice que los asociados pueden pagar con café, con la entrega de su café, pero el senador dijo que ¿por qué? Que tenía que posiblemente el gobierno nacional entrar a subsidiar esta deuda. Miremos esta parte de la ponencia de este senador. Yo creo que ahí el gobierno y la federación, tienen que hacer todos los esfuerzos para que esas cooperativas subsistan. Y esa solución que está planteando su director de la cooperativa Andes me parece que es muy tímida. ¿Cómo así que es que hay que pagarle con café? Productos campesinos, entonces finalmente no va a haber ningún alivio. Yo creo que tiene que ser una solución más agresiva, como generamos soluciones para los temas de energía de la costa, porque eran necesarios. El gobierno tiene que saber que tiene que hacer esfuerzos, si no esto todo termina en demagogia. Alex, ¿está yendo muy allá el senador o es posible? Es decir, ¿está en lo cierto? Queda para análisis, yo diría que queda para análisis porque el senador menciona algo muy interesante y es como el gobierno en otros casos, como el de Electricaribe, ¿cierto? De la empresa de energía del Caribe, el gobierno debió poner plata y no fue poca plata.
Entonces, ¿por qué aquí que se ha dicho que es importante la caficultura? Yo lo mencioné en mi intervención, la caficultura es estratégica e importante para el desarrollo nacional. Yo lo repetí varias veces en la intervención, es importante la caficultura en Colombia, sí o no, ¿cierto? Y uno siempre recibe como respuesta de funcionarios públicos, de senadores, de hasta el más desprevenido de los ciudadanos, una afirmación de que es importante la caficultura. Pero ¿dónde están las decisiones que permitan convalidar con acciones esa importancia y ese reconocimiento de la importancia de la caficultura? Entonces es muy interesante que lo haya mencionado el senador, y yo diría que es una pregunta para el gobierno. ¿Merece acaso el sector que tanto ha aportado históricamente al desarrollo de obras públicas, de infraestructura, de estabilidad socioeconómica en el país, que el gobierno nacional haga un esfuerzo presupuestal para apoyarlo, y las cooperativas en particular, cuando el mismo gobierno también ha sido enfático en que quiere apoyar la economía popular, quiere apoyar las cooperativas? O sea, ¿no merece acaso esto un esfuerzo presupuestal por parte del gobierno? Y yo diría que los llamados a responder esa pregunta son los ministros, pero también nos gustaría que más senadores se unan a esta iniciativa, y que de esa manera pues los productores de café puedan en algún momento recibir esa respuesta. Otro de los aspectos recurrentes que también surgió en el debate de control político, y que surge cada que uno hace una publicación periodística alrededor de temas de la cooperativa o publicitaria, es: ¿y los culpables dónde están? ¿Y por qué no le exigen la plata a los culpables? Esto se abordó allí. De hecho, fue el mismo senador Juan Felipe Lemos, uno de los tantos que esbozó que traicionaron su buena fe en su momento porque estuvo acompañando a ese equipo directivo, pero que hoy en día no se sabe nada. Hay unos procesos. Vamos a ver lo que dijo el senador y luego el punto de vista de Alex. A salvar la cooperativa de agricultores de antes y a mitigar el impacto generado por las malas decisiones de un gerente que hoy está perdido, pero que están avanzando las investigaciones penales contra él, y de un gerente liquidador que llegó a hacer lo mismo, a especular en venta a pesar del error que ha encontrado del anterior. Bueno, yo ahí digo lo que coincidió con un análisis que hacía con el doctor William. O sea, si nosotros nos ponemos, digamos, lo que a volver al pasado, e inclusive a repetir afirmaciones de quién tuvo la culpa, la responsabilidad política, el mismo doctor Lemus sabe en esa región los comentarios, y pues digámoslo, la posición de muchos caficultores frente a lo que fue el rol de él en todo este proceso. Pero a nosotros nos corresponde actuar sobre la base de la evidencia y de los hechos, y hasta el momento, digamos, lo que pudimos evidenciar. Yo inclusive participé en un informe con el grupo con el que estaba, con algunos amigos con los que hoy puedo tener algunas diferencias, pero en ese momento teníamos plena coincidencia. Sí. Y lo que nosotros pudimos evidenciar, digámoslo, y que involucraba, ¿cierto?, las pruebas que teníamos y permitían interponer acciones de carácter administrativo o penal, ¿cierto?, bueno, frente a los distintos actores que tomaron malas decisiones y que fueron los corresponsables, porque aquí no hubo un solo responsable, los corresponsables de toda esta crisis, se hizo. Es cierto, y quizás puede haber alguna acción que esté pendiente, pero al menos en ese primer momento, hasta 2019, tengo entendido pues que ya los procesos pues están avanzando, no al ritmo que uno quisiera, pero existen esos procesos, y ya el problema es que nosotros pues no somos jueces, no somos fiscales, ya no tenemos ninguna incidencia en eso. O sea, lo único que podríamos hacer es repetirlo, ¿cierto?, generar una presión quizás social, pero realmente ya está en manos de la justicia, ¿cierto? Y como lo decía el doctor William, si nos desgastamos mucho en esa parte, corremos el riesgo de descuidar lo que ya existe y el problema de aquí. Es decir, quedarnos en el problema de 2019, en el de 2018, que no fueron pocos, y no fueron pocos los que participaron en ello, es descuidar los problemas actuales y los problemas que hoy tienen los caficultores y los que van a tener los próximos años. Y ya la justicia es la que debe responder por cuánto avanza y qué consecuencias hay para esas personas, ¿cierto? Nos corresponde a nosotros es seguir representando a los productores y buscar soluciones donde sí podemos incidir, ¿cierto? Y que debe quedar claro, Alex, que el equipo de la gerencia de 2019, cuando se suscitó la gran debacle, era uno: ya no hay nadie de ese colectivo aquí en la cooperativa. Luego vino la interventoría de Rebollo, tampoco hay nadie, ya salieron, y ahora hay un equipo de la liquidación, encargado de la liquidación, que está trabajando en un propósito de reactivación, pero todo en el marco de la ley. Correcto. O sea, no hay ningún directivo ni ninguna persona, digámoslo, que pues tenga alguna responsabilidad directa en los hechos pues, que conllevaron a la situación de quebranto patrimonial. Eso. Pues técnicamente se le denominó así, ¿cierto?, que fue la causal de la intervención, y luego fueron 3 las causales de liquidación, y una de esas 3 causales, ¿cierto?, fue pues ese reconocimiento de esos 134.000 millones de pesos
por contratos a futuro, o sea que, y otras 2 causales, ¿cierto? Que no se cumplió, pues una de ellas, no recuerdo la segunda, pues, pero una de ellas, o la tercera, perdón, pero otra de esas causales fue el hecho de que no se cumplió con lo previsto, es decir, con las estimaciones de compras de café, ¿cierto? De kilos de café. Digamos que son varias las causales, pero determinantes esas 2, que no se compró el café que se debía, pues se proyectó comprar, y pues que se reconoció una deuda que incrementó sustancialmente los pasivos de la cooperativa, ¿cierto? Eso por la administración del doctor Rebollo, recordemos pues eso. Pero bueno, ya estamos en este momento y nos corresponde es que sigue. Exactamente. Creo que eso es muy importante, Víctor. Eso es lo que queremos saber. Hay un miedo suscitado también dentro del Congreso, y lo expresó así Juan Felipe Lemos, senador y copresidente de la Comisión Cuarta. Hoy, con las mismas preocupaciones con las que llegué esta mañana, por lo que puede suceder con el sector cafetero del país. La federación no son los cafeteros, es el ministro de Hacienda. Si de verdad hubiera voluntad política del ministro de Hacienda, pudiera cumplir. ¿Posibilidad de paro cafetero, Alex? Esa es la situación que hoy enfrentan los productores, y si no hay atención por parte del gobierno, porque el rol ahí de la federación es evidenciar la problemática, aclarar las cifras. Yo también tengo que ser claro en esto, o sea, valga la redundancia, o sea, hacer claridad que no hay claridad en las cifras y cómo saca las cifras la institucionalidad, o si tendremos que hacer un análisis regional, o sea, porque cuando se habla de las cifras globales se habla de que no hay disminución de la producción, pero debemos ser capaces de evidenciar. Esto es una invitación a los caficultores de este suroeste lejano de Antioquia, a los consejos, a los alcaldes que comienzan pues sus funciones ahorita en el mes de enero. Necesitamos un informe que nos permita evidenciar de cara al país, de cara al gobierno, ¿cierto? A los tomadores de decisión, cuál es la situación socioeconómica de esos pueblos, cuál es la gravedad de la crisis que nos viene afectando desde hace 3 años por la reducción sistemática de la producción a consecuencia o por efecto del cambio climático, primero el invierno y ahora pues el verano, ¿cierto? El veraneo también de algunas zonas bajas, y el bajo precio, ¿cierto? Son factores que están ahí, y si no se atienden va a haber movilización. El debate, digamos, lo que esperamos que se concluya en el mes de febrero, y esperamos, y fue una proposición que se hizo al final, que no quedó en cámaras, pero al final sea el mismo doctor Lemos y a otros senadores, a otros parlamentarios, allí pues al finalizar ese debate, queda abierta la discusión para que se cierre con la presencia de los ministros y del gerente de la federación. Esperamos que sea en este suroeste, eso también hay que decírselo a los caficultores. Esperamos que en el mes de febrero se pueda, cuando se reanuden pues las actividades parlamentarias, pues se concrete la presencia de los ministros y el gerente de la federación en este suroeste, y se pueda hacer una sesión descentralizada, creo, no sé si es el nombre que corresponde, pero que la Comisión Cuarta Constitucional pueda tener pues esa conclusión, esa culminación de ese debate, respondiéndole a los caficultores sobre cuáles son las medidas que se van a adoptar para atender la crisis. Porque como lo mencionabas, Víctor, si no hay soluciones, si no hay atención, va a haber movilización, probable o posiblemente exista un paro. Ya eso dependerá del estado de ánimo y la organización de los caficultores, no solamente en Antioquia, en el suroeste, sino a nivel nacional, pero es una posibilidad real de no atenderse la crisis. Así es, Alex. Finalizamos este espacio. Esperamos que todos aquellos que tienen, digamos, sentido de pertenencia, cercanía y sobre todo esa fe por rescatar a la cooperativa de caficultores de Andes, pues tengan un mejor contexto, conozcan más la situación, qué es lo que está haciendo efectivamente este equipo de la liquidación, Alexander como representante gremial de los caficultores y otra serie de actores protagónicos dentro de la caficultura nacional. Alex, muchas gracias. Víctor, a vos, y bueno, la invitación a todos los caficultores. Sabemos que son tiempos difíciles, pero necesitamos estar más unidos y ser capaz de defender juntos, digámoslo, pues los intereses colectivos que tenemos. El principal activo que tiene la caficultura es que somos muchos, pero valemos si actuamos en conjunto, o sea, de a uno no valemos. Por eso es importante defender las cooperativas, por eso es importante defender la institucionalidad cada vez que esté al servicio de los caficultores, y es lo que esperamos seguir avanzando en esa tarea de lograr que haya más concordancia entre la realidad de los caficultores y las declaraciones y las acciones del gremio cafetero. Así que la invitación a los productores es a apoyar aquellas acciones que consideran ustedes que representan el interés y la necesidad, las urgencias, y que nos permitan pues encontrar soluciones. Repito,
podemos ser voceros y representantes, pero las decisiones lamentablemente no están en cabeza nuestra, pero estamos cumpliendo un rol y esperamos que con el apoyo de todos podamos ejercer la presión suficiente para que sean atendidas las voces de los caficultores y podamos encontrarle pues una solución a esta crisis coyuntural y abordar ahí sí los problemas estructurales de la caficultura. De eso hablaremos más adelante, Víctor.